Bueno, vamos a empezar la sesión de esta tarde, una sesión en la que hablaremos principalmente de los típicos problemas que se pueden producir cuando tenemos redes con VLAN. Vamos a ir viendo una serie de situaciones bastante habituales y vamos a ver de qué manera podemos proceder a solucionar ese tipo de problemáticas. Como ayer voy a cerrar la cámara principal y vamos a pasar a ver los materiales de este tema. Bien, me estáis escuchando todos, ¿verdad? ¿Me estáis viendo? Sí. Sí. Perfecto. Pues bueno, ayer estuvimos viendo cómo implementar las VLAN en switches de la marca Cisco, modelo Catalyst. Vimos cómo crear puertos en modo acceso, vimos cómo crear puertos en modo troncal. Estuvimos viendo también cómo implementar la VLAN nativa. Y bueno, una vez tenemos la red montada, es bastante habitual que surjan problemas. Entonces, ¿qué tipos de problemas vamos a tener habitualmente con la VLAN? Pues vamos a tener tres grandes tipos de problemas. El primero de ellos, en realidad, no es concretamente de VLANs, pero podríamos interpretar que se trata de un problema de VLANs. En cualquier caso, luego veremos que no es así, que consiste en una mala asignación del direccionamiento IP con alguna de las máquinas que pueda haber en la red. Vamos a ver el ejemplo que tenemos en la diapositiva número 38. Vemos que hay ahí una red que en teoría solo tiene una VLAN. Lo que voy a hacer es intentar pasaros unos archivos por el mismo Discord, a ver si vosotros lo podéis abrir también. Os lo voy a ir pasando por el canal general mismo. Vamos a ver. Un segundo y vamos aquí. ¿Vale? Os he subido un packet tracer. No sé si lo podéis ver ya en vuestras pantallas. ¿Lo tenéis? Sí, a ver si abre. Sí, estaba esperando a que abra. Vale, voy a abrirlo yo también. Vale, situación 1 con un problema típico de direccionamiento. En realidad podríamos pensar que esto es un problema con las VLAN, ya que en algún caso los miembros de la red no tienen conectividad. Entonces habríamos configurado las VLAN y vamos a comprobar, por ejemplo, y voy a hacerlo esta vez abriendo PC4, voy a tratar desde el escritorio, como si se tratase de un PC, de hacer ping, por ejemplo, al servidor web. Y este ping resuelve correctamente. Por tanto, desde PC4 al servidor, aparentemente no hay ningún problema de conexión. Es más, si nos vamos a abrir el navegador web y ponemos la dirección del servidor, también nos devuelve una página correctamente. Con lo cual, ahí no hay ningún tipo de problema de conectividad. No obstante, si nos vamos al PC1 y tratamos de hacer esa misma prueba, vamos a la línea de comandos y hacemos un ping a 172
.17.10.30, vemos que el servidor web no nos responde, nos da pues, la típica respuesta de fuera de tiempo, request timeout, y evidentemente si me conecto también a través de la página web voy a tener también ningún tipo de respuesta, es decir, no va a ser capaz de conectarse a la página. Ahí se queda la URL, pero evidentemente no carga nada. Request timeout. Como es posible que pensemos que el problema lo tenemos con las VLAN, ¿cómo podemos proceder? ¿Qué haríais vosotros si pensaseis que se trata de un problema con las VLAN? ¿Haríamos alguna cosa? Primero habría que comprobar qué VLAN hay en cada switch, ¿no? Deberíamos comprobar en cada switch cuáles son las VLAN existentes. Evidentemente, empezaríamos por ahí. Entonces vamos a ir, por ejemplo, al switch 2 y desde su CLI vamos a comprobar cuáles son las VLAN con el comando show VLAN brief. Vemos que tenemos la VLAN 1, la 10, la 99 y las 1002, 3, 4 y 5. Vamos a hacer lo mismo en el switch 1. Vemos el switch 1, show VLAN brief, y las VLAN en principio parece que coinciden. La 1, la 10, la 99 y las que no podemos quitar. Y en el switch 3 veamos también qué es lo que tenemos. Show VLAN brief. Y también coinciden. Vale, sabemos que no es el problema debido a que las VLAN no coinciden, pero todavía podría haber otro problema aquí. ¿Cuál podría ser? Las interfaces conectadas al tipo de VLAN, a lo mejor no son las mismas. Correcto. Podría ser que en el PC1 tuviésemos conectada su interfaz a una VLAN distinta a la VLAN que tiene PC4 o que tiene el servidor web. En concreto, tenemos que ver en qué VLAN está la interfaz del PC4 y del servidor web, que eso sí que se hacía en ping, y vamos a comprobar que ellos dos se encuentran en cierta VLAN. Vamos a ver, PC4 está conectado a la interfaz FA011 y vemos que FA011 en el S3 corresponde con la VLAN 10, ¿de acuerdo? Hacemos la misma comprobación en S1. En S1 el servidor está conectado a la interfaz FA02 y vemos que también la FA02 corresponde con la VLAN 10, por tanto ahí no hay ningún problema. Estamos en la misma VLAN. Hagamos, por tanto, la misma comprobación para PC1, que está conectado a FA011, y veamos en S2 como FA011 también pertenece a la VLAN 10. Por tanto, si las VLAN son las mismas en los switches y todos los equipos cliente, incluido el servidor, están conectados a una interfaz de la misma VLAN, en teoría debería haber conectividad. Sin embargo, no la hay. A ver, no la hay, pero no la hay en capa 3. ¿Dónde puede estar el problema, por tanto? O sea, no la hay en PC1. PC1 no puede conectarse al servidor Troncal web. o algo. ¿Hay algún troncal? Pregunto. Los dos de en medio, ¿no? Los dos de en medio, efectivamente. Es otra cosa que deberíamos comprobar. No lo hemos hecho todavía. Vamos a comprobar las troncales. Vamos a ver en S2 qué troncal tenemos con show
interfaces trunk. Y nos dice que tenemos como puerto trunk el FA01, ¿vale? Que es este, correcto. Y que la VLAN nativa es la 99. Y además ocurre que las VLAN que están permitidas son todas desde la 1 hasta la 1005 en FA01. También nos dice que en el dominio de gestión están la VLAN 1, 10 y 99 y están permitidas. Y para Spanning Tree lo mismo, la 1, la 10 y la 99, por tanto todas las VLAN están permitidas en ese troncal. El otro troncal no hace falta ni que lo comprobemos porque PC4 y servidor web sí que tenían conectividad, por tanto, supuestamente esta troncal de aquí funciona correctamente, ¿verdad? Sí, será la interfaz de S1 de la troncal. Vamos a ver en S1. Vamos a ver en S1 con un show interfaces trunk. Y vemos que en S1 el puerto 1 y el puerto 3 son troncales, tienen como nativa la 99, permiten el tráfico desde la VLAN 1 a la 1005 y permiten de manera particular la 1, la 10 y la 99. Por tanto, tampoco es un problema de troncales, aparentemente. Si no es un problema de troncales, no es un problema de puertos, no es un problema de que alguna VLAN no exista, ¿de qué puede ser problema? El problema del servidor web. ¿Del servidor web? ¿En qué sentido? Hombre, si nadie puede acceder a él, en principio... No, sí que podía acceder al PC4. Hemos visto que en PC4... Como no sea el SVI. El direccionamiento. En S4, perdón, en PC4 sí que hay acceso al servidor web. Por tanto, no es un problema del servidor web. ¿Las SVIs qué eran? Las virtuales, ¿no? ¿Las virtuales para qué? Para administrar... Para conectar, para administrarlo. Para administrar los switches, pero en este caso estamos haciendo la administración de los switches vía consola, no estamos haciendo administración por vía Telnet y por vía SSH, con lo cual tampoco tiene nada que ver. Entonces, si no es un problema en capa 2, porque en capa 2 hemos descartado cualquier tipo de problema, ¿cuál es el siguiente nivel donde puede haber problemas? ¿Puede ser que por puerto de seguridad la MAC del PC1 no esté? ¿O algo así? Que la MAC de PC1 no esté por seguridad en los puertos, pero vemos que el puerto está en on, está en verde. En cualquier caso... Pero que solo pueda pasar una MAC y tenga otra puesta, no sé. A ver la IP de PC1. En cualquier caso, vamos a comprobar ese aspecto. Eres Íñigo, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver en S2 qué podríamos hacer. Vamos a entrar en modo administrador. Hacemos un show interfaces. El puerto era el FA011, 11, switchport, y vemos que el puerto aparentemente está habilitado, está en modo acceso y en principio no parece que tenga ningún problema de seguridad, no hay ningún tipo de advertencia de que el puerto esté desconectado por un problema de seguridad. He escuchado por ahí cuál es el problema o cuál podría ser el problema. La IP de PC1. El direccionamiento. Vamos a abordar ese tema. Vemos que el servidor web tiene aquí una IP puesta, 172.17.10.30. Vamos a comprobar en el servidor web su configuración. Vamos a hacerlo por el desktop, desde un prompt, y vamos a hacer un IP config /all. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que su dirección IP efectivamente coincide con la que tiene la etiqueta esta, y vemos que la máscara de red es un /24. Con lo cual, ¿cuál es la dirección de red del servidor web? Sería la 172.17.10.0, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuál debería ser la dirección de red de PC1?
Pues una dentro del rango ese. Dentro del rango, fijaos que no hay Dentro ningún de- router. Por tanto, para que exista conectividad, PC1, Tiene que PC4 y servidor web deben pertenecer al mismo rango. Vamos a comprobar lo mismo en PC4. Vamos al desktop, vamos a un ipconfig/all y vemos que PC4 sí que tiene una IP en ese rango. Sí. ¿Vale? Hagamos lo mismo en PC1. Cerramos esto, abrimos... Creo que va con un poco de delay, ¿no? No lo sé, yo no lo veo. ¿No lo notáis vosotros? Sí, sí que hay lag respecto Un poco, al pero bueno. sonido y al vídeo. Pero bueno, se ve, se ve. Sí, me podéis seguir, ¿no? Hacemos un ipconfig/all. ¿Y qué tenemos en el direccionamiento IP? ¿A qué red pertenece el PC1? A 172, 172, 10, 0. ¿Tenemos algún problema? Sí, que las otras son los 17. Claro, tenemos que el resto de la red es 172.17 y este es 172.172, con lo cual tenemos un problema de direccionamiento IP. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente Nada, lo cambiamos ahí y ya está. corregir la IP de PC1. Nos vamos al desktop de nuevo y aquí nos vamos a la configuración IP. Cambiamos este 172 por un 17 17. y vamos a ver si ahora podemos hacer un ping al servidor web. Y efectivamente hemos corregido el problema. Con lo cual, no era un problema de VLANs en sí, era un problema de direccionamiento, que es lo primero que a lo mejor deberíamos haber pensado. Porque si hemos hecho una red tan sencilla como esta y estábamos bastante seguros que habíamos programado bien los puertos, es bastante habitual que los problemas se sitúen en otra capa, en la capa 3. Por tanto, bueno, solo se trata de averiguar cuál es el problema y después solucionarlo y ya está, simplemente con cambiar la dirección IP. Si hubiésemos tenido un servidor DHCP asignando las direcciones a PC1 y a PC4, seguro que esto no hubiese ocurrido. Pero a veces, cuando tenemos direcciones estáticas, nos puede ocurrir que se nos vaya un dígito. Con eso ya lo hemos fastidiado todo, ¿verdad? Sí. Estupendo. Entonces, está claro cuál es el primer tipo de problema que se nos puede dar en una red con VLANs, ¿verdad? Es el mismo tipo de problema que se nos podría dar en cualquier otro tipo de red. Muy bien. El siguiente tipo de problema que se puede producir lo han denominado aquí en las diapositivas como redes VLAN faltantes, que faltan o que no están exactamente igual configuradas en todo el entorno. Entonces, aquí nos pone un procedimiento que deberíamos seguir para ver si damos con el error y corregirlo, aunque hay algún problemilla en el diagrama de flujo. Mostramos las VLAN o mostramos la tabla de direcciones MAC. En principio nos sobra con las VLAN. No tenemos conexión entre dispositivos en la misma LAN. Nos preguntamos, ¿el puerto está en la VLAN correcta? Y aquí debería poner sí. ¿Vale? Entonces, en principio, bueno, está bien, debería poner no, correcto, es otro diagrama el que estaba mal. Verificamos que están en la misma VLAN. Y si es que no, entonces debemos asignar el puerto a la VLAN correcta. Aquí debería poner otro no. Si es que no, debemos asignar el puerto en la VLAN correcta. En todo caso, es posible también
que nos falte, y aquí está el error en la pregunta, alguna VLAN en algún dispositivo. Con lo cual, si el dispositivo en concreto no tiene la VLAN que nos falta, debemos crearla. Y otro problema que puede ocurrir, y que no está aquí en este diagrama de flujo, es que tuviésemos un dispositivo conectado a una VLAN que previamente existía y que por alguna razón hayamos eliminado esa VLAN sin haber reasignado el puerto de una VLAN a otra que sí que exista. Con lo cual, esta situación también habría que resolverla. Entonces, os voy a pasar ahora también por el Discord una situación donde se produce un problema con VLANs que faltan. Un segundito. Vamos a situación 2. Os debe haber llegado. Faltan VLANs. Sí. Yo voy a abrirlo también. ¿Vale? ¿Lo tenéis vosotros abierto? Estoy abriéndolo. Vale, voy a ir adelantando el tiempo para que se ponga todo en verde. O casi todo en verde. Fijaos que en las luces de los switches algún caso lo tiene todavía en color naranja. ¿Vale? Ya es un indicativo de que ahí está pasando algo que no es lo normal. Pero bueno, vamos a tratar de determinar cuáles son las posibles causas de este mal funcionamiento de esta red. Este va a ser un poquito más difícil de determinar porque aquí se están produciendo 3 tipos de problema y vamos a tener que solucionar los 3 tipos de problema. En principio vamos a comprobar, yo sé, ya os lo digo, que PC1 y PC4 deberían estar en la VLAN 10, PC2 y PC5 en la VLAN 20 y PC3 y PC6 en la VLAN 30, con lo cual entre PC1 y PC4 debería haber conectividad, lo mismo entre PC2 y PC5 y de forma idéntica entre PC3 y PC6. Pero esto creo que no se cumple. Vamos a PC1, hacemos un ping a PC4 y acaba el tiempo, falla el ping y esto no se resuelve. Vamos a probar desde PC2 a PC5 y lo mismo, tenemos un problema de falta de conectividad. Y vamos a PC3 y contra PC6 nos pasa exactamente igual. ¿De acuerdo? No tenemos conectividad supuestamente en ninguna de las VLAN. ¿Por dónde empezamos? Pues comprobar que la configuración IP esté bien de todas las VLANs. ¿Perdón? De que la configuración IP esté bien en las VLANs, que coincidan. Vale, vamos a empezar por ahí, ya que antes teníamos ese problema. Vamos a comprobar en PC1 qué es lo que tenemos. Vamos a irnos desde el desktop mismo. Y tenemos que es la 172.17.10.21 con máscara 24. Y vamos a ver en PC4 que supuestamente están en la misma LAN. Tenemos la 172.17.10.24. La misma, ¿no? Están en la misma. Por tanto, no va a ser un problema de capa 3 en este caso. Veamos en PC2 y PC5. PC2 tiene la 172.17.20.21 con máscara 24. Y PC5 la 172.17.20.24 también con máscara 24.
Está bien. Están en el mismo rango, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver PC3, la 172.17.30.21 y la 172.17.30.24 para PC6. Sí, está bien. Con lo cual, descartamos que sea un problema de capa 3, ¿verdad? Pues, ¿dónde tenemos que seguir mirando? Pues en cada switch que VLANs tienen creadas. Vamos a ver, empecemos por S1 para ver qué VLANs tenemos creadas. Y hacemos un show VLAN brief. Tenemos la 1, la 10, la 20, la 30 y la 99. ¿Vale? Sí. En S2, ¿qué tenemos? Show VLAN brief. Tenemos la 10, la 20, la 30 y la 99. Y en S3 tenemos la 10, la 99 y la 200. Ahí faltan. Ahí nos faltan cosas, ¿verdad? Ahí tenemos ya de entrada algún tipo de cuestión. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que hemos visto directamente o por lo que no hemos visto? Por lo que hemos visto. Por lo que hemos visto, ¿no? ¿Y qué hemos visto? Pues que faltan VLANs. ¿Qué VLANs faltan? La 20 y la 30. La 20 y la 30. Vamos en S3 a crear la 20 y la 30. En S1 la 20 y la 30 se llamaban alumnado y secretaría. Vamos a ver. Y vamos a... Fijaos que yo estoy viendo otro problema. Alumnado sí que existe. Pero Que Sí, aquí igual, pero es la 200. es la 200. Es decir, que el técnico que creó esa VLAN, he sido yo, se equivocó, pero le puso un 0 más a la VLAN 20 y la ha llamado 200. Con lo cual, pues ahí tenemos un pequeño problema. ¿se puede renombrar eso? ¿Podemos renombrar? No. Tenemos que crear la O sea, la VLAN borramos 20 y borrar la 200 si no nos hace falta. Además, no puede haber dos VLAN con el mismo nombre. Es imposible. En plan, digo, cambiarle... Bueno, no, la borras y haces otra, claro. Con lo cual, vamos a ir haciendo cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos en S3? ¿Por la 200 o por la 30? Sí. 200 mismo. La 200. Pues vamos a por la 200. ¿Qué hacemos con la 200? Por borrarla. Nos la cargamos, ¿no? Pues no, Hay que borrarlo. VLAN 200. ¿Vale? Fijaos lo que ha pasado en el puerto. Claro, se habrá ido a la 1, ¿no? El puerto se ha ido a la 1. Vamos a ver. El puerto este que tenemos aquí es el FA018. Y vamos a ver qué ha pasado con el puerto FA018. ¿Cómo podemos saber lo que ha pasado? Con un show. Show. VLAN brief. Bueno, vamos a hacer show VLAN brief. Y el 018 no está en ningún sitio, porque está el 017, el 019 y el 018 como que se ha ido a Sí, lo que pasó ayer. algún sitio, a algún limbo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a seguir comprobando cosas en el puerto 18. Vamos a ver, con un show, interfaces, FA018, switchport. Y nos está diciendo que sigue en una VLAN que es la 200. Y que por tanto, como esta VLAN está inactiva, ¿qué le va a pasar al puerto? Que queda inactivo. ¿De acuerdo? Con lo cual ahora tenemos dos problemas. Tenemos el problema que nos falta la VLAN 20
y que el puerto FA018 lo tenemos que llevar a la VLAN 20, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a hacerlo. Conf t y creamos la VLAN 20, ponemos por nombre alumnado era, No me acuerdo, ¿eh? lo vemos en S1, lo tenemos ahí, 20 alumnado. Y movemos el puerto FA018 a la VLAN 20. Vamos a hacerlo. Interface FA018 switch port access VLAN 20. ¿De acuerdo? Y ahora voy a tirar el tiempo adelante un poquito y se nos ha puesto ya en verde. Con lo cual, el problema que teníamos con el switch port, ahora de momento ya ha desaparecido. Vemos que está en modo acceso en la VLAN 20 y que aparentemente está habilitado. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver si PC2 y PC5 que estaban en la VLAN 20 ya tienen conectividad. Hagamos un ping de PC2 a PC5 y ¿qué tenemos? Suces. Vale, tenemos que hemos solucionado ese primer problema. ¿Ok? Ok. Muy bien, habíamos visto también en S3 que teníamos un segundo problema, que era que la VLAN 30 no estaba disponible, ¿cierto? ¿Vale? Ya nos da un poco que pensar, ¿verdad? Vamos a crearla a ver qué pasa. VLAN 30 y el nombre que tenía la VLAN 30 era secretaría. Main secretaría. Y vamos a ver si en unos instantes esa luz naranja se nos pone en verde y si no es así adelantaremos el tiempo para no tardar demasiado. Suele ser unos 30 segundos, que es el tiempo que tarda el spanning tree en resolver cualquier tipo de bucle. Ya se ha puesto en verde y si todo está bien, ¿qué debe pasar ahora? PC3 y PC6 tengan conectividad. Éxito. Es que soy muy bueno, ¿verdad? Pero el puerto no has tocado nada, ¿no? No hemos tocado nada en el puerto. En Lo había borrado. En realidad ya habíamos comprobado antes algo del puerto o no habíamos comprobado nada. Creo que no. Yo creo que había borrado la 30 con el puerto ya metido y estaba inactivo. Efectivamente, ese era el problema. La VLAN 30 tenía el puerto 18 inicialmente, o el puerto 6, no sé si era el 6 creo. Vamos a verlo. Do show VLAN brief. Efectivamente, el puerto 6, que es donde está conectado el PC6 en FA06, estaba en la VLAN 30, pero la VLAN 30, por arte de magia, había desaparecido. Con lo cual, también de nuevo, cuando hemos creado la VLAN 30, por arte de magia, el puerto se ha ido a la VLAN a la que pertenecía. ¿Se ha solucionado el problema? Sí. ¿Tenemos que hacer alguna cosa más? Pues nada, avisar al administrador que no borre VLAN sin antes reasignar los puertos, porque si no vamos a tener este problema constantemente. ¿De acuerdo? Sí. Nos falta uno, que es el PC1 y el PC4, ¿verdad? El PC1 y el PC4, vamos a borrar estas pruebas, seguían sin tener conexión. Y hemos visto que en S2 tenemos las mismas VLAN que en S1 y ahora mismo también que en S3. Con lo cual, algo nos está fallando todavía. ¿Qué es lo que puede ser?
La interfaz que tiene asignada la VLAN. La Una interfaz. que está... La interfaz. Me da a mí que va a ir por ahí el tema. Vamos a ver. En S2, que es donde está conectado el PC1, supuestamente la única interfaz que tenemos en la VLAN 10, ¿cuál es? La F011. La F011. Tenemos una 18 que está en la VLAN 20, una F06 que está en la VLAN 30 y el resto, ¿dónde están? En la VLAN default. 1. Bueno, veamos dónde está conectado PC1. Podemos hacer un... A ver, se me ha desconectado. Show IP Interface Brief. Y aquí vamos a ver qué puertos tenemos en up y qué puertos tenemos en down. Vamos a tener en up aquellos puertos donde hay cosas conectadas. Tenemos en el puerto 1 en up, el puerto 1 es el que nos conectaba a los switches. Pero ojo, el puerto 11 ¿cómo lo tenemos? Apagado, shutdown. En down. Y sin embargo, si nos fijamos en el de arriba, ¿qué tenemos? Que está encendido. Que está encendido. Vale, también tenemos encendido el 18. El 18 lo teníamos claro, por tanto tenemos encendidos el 6, el 10 y el 18. Si volvemos a mirar las VLANs, vemos que el puerto 10, ¿a qué pertenece? A la VLAN 1. A la VLAN 1. Podemos hacer dos cosas. O mover el puerto 10 a la VLAN 10 o conectar el PC1 al puerto 11. ¿Por cuál nos decantamos? En este caso es más fácil conectarlo, pero en real cambiar los puertos. En este caso podemos optar por desconectarlo. Yo voy a optar ahora por asignar el puerto FA010 a la VLAN 10. Simplemente por volver a practicar cómo se hace. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Config terminal. Y vamos a hacer La interfaz, ¿no? Interfaz FA010 switchport mode access y switchport access VLAN 10. De momento se nos ha puesto en naranja, significa que está negociando el spanning tree. Voy a adelantar el tiempo, no me quiero esperar demasiado, lo tenemos en verde. Y vamos a disparar de nuevo el ping. ¿Y qué tenemos ahora? Sí, ya está. Éxito. Vale, pues nos merecemos un aplauso, ¿no? Luego en el balcón. Está difícil aplaudir pulsando la tecla. Estupendo, estupendo. Efectivamente. Lo hemos resuelto. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí. Sí, bastante. Perfecto. Pues nada, vamos a seguir con el tercer tipo de problemas. Voy a cerrar este packet. No lo voy a guardar. El tercer tipo de problemas viene con las líneas troncales. Entonces, ¿problemas que pueden haber en las líneas troncales? Básicamente, tres tipos de problema. El primero de ellos consiste en que la VLAN nativa esté mal definida en alguno de los dos puntos de la troncal. Con lo cual, si hubiese dispositivos participando de esa VLAN nativa, en ese caso no podrían comunicar si ellos se encuentran en switches remotos. Por otro lado, puede haber un problema respecto de qué VLANs están permitidas a través del enlace troncal. ¿Os acordáis que ayer cuando veíamos la definición de las troncales, indicábamos que por defecto, por omisión, en ese tipo de switches, cuando se define una troncal, esta permite
que pase todo el tráfico. Sin embargo, podíamos filtrar, podíamos hacer un allowed VLAN e indicar que solamente un subconjunto de todas las VLAN existentes pudiesen transitar a través de la troncal. ¿Os acordáis? Sí. Sí. Vale, y el tercer tipo de problema tiene que ver con algo que se llaman los modos dinámicos de un switch. Voy a abrir de nuevo el packet tracer, esta vez un packet tracer en blanco. Y vamos a coger dos switches y vamos a unirlos a través de una conexión. Vamos a adelantar el tiempo. Hemos cogido el puerto FA01, o sea, el CLI. Bien, si nos vamos a la configuración del switch, bueno, vamos a hacerlo desde fuera y vamos a comprobar cómo ha quedado configurado ese puerto que acabamos de enlazar entre switch 0 y switch 1. ¿Cómo lo hacemos? Con show, interfaces, FA01, switch port. ¿Vale? Y fijaos que nos está diciendo una cosa aquí importante, que ese puerto tiene un modo dinámico que se llama Dynamic Auto. ¿Lo veis? Sí. Vamos a ver lo mismo en el otro switch, también en el puerto 01. Show interfaces FA01 switch port. Y también tiene el mismo modo dinámico. ¿Qué ocurre? Que los switches con ese tipo de modo dinámico van a negociar qué tipo de conexión forman entre ellos a través de esta línea. Y esa conexión puede ser de dos clases. Puede ser una conexión en modo access o puede ser una conexión en modo trunk, ¿verdad? Sí. Vale, pues en este caso lo que se ha producido es una conexión en modo operacional access. Es decir, si no hemos dicho nada al respecto del funcionamiento del puerto, esta conexión se ha convertido en una conexión access, debido a que los switches estaban en modo, los puertos del switch FA01 estaban en modo Dynamic Auto. ¿De acuerdo? Vale, estamos en el switch 1, vamos a hacerlo desde switch 1 mismo. Vamos a config terminal, interface FA01 y si hacemos un switch port mode interrogante, fijaos que nos pone access, dynamic, trunk y en un switch de verdad, no en un switch emulado, tendríamos un cuarto modo que sería el desirable, desirable, ¿de acuerdo? Deseable, traducido. Esos son cuatro modos que en combinación con los cuatro modos que tuviese el switch del otro extremo nos van a producir un tipo u otro tipo de conexión entre ambos dispositivos. Insisto, las conexiones pueden ser de tipo access o de tipo trunk, solo esas dos, pero los modos en cada puerto pueden ser 4. Esas 4 combinaciones nos van a dar modos de funcionamiento de la conexión entre los dispositivos. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? Sí. Sí. Vale, pues vamos a pasar a un
documento que se llama modos dinámicos, que en realidad es una pequeña tabla que vamos a llenar ahora mismo respecto de cosas que pueden pasar en dos switches, ¿vale? Los modos dinámicos del DTP o del Dynamic Trunking Protocol, ¿vale? Suponed que en la primera fila corresponde con los puertos, con un puerto de un switch. Y en la primera columna sería el puerto del otro switch. Por ejemplo, aquí arriba podríamos tener al switch 0 y aquí abajo al switch 1. ¿Lo veis? ¿A lo que me refiero? Sí. Vale. ¿Qué pasa si el switch de la parte de arriba, o el switch 1, o el switch 0, tiene el puerto en Dynamic Auto y el switch 1 también tiene el puerto en Dynamic Auto? ¿En qué se convierte esa conexión? ¿En una conexión trunk o access? Access. Cuando los dos, eso lo hemos visto, es el ejemplo justo que hemos visto, cuando los dos switches tienen en el puerto que comparten, el puerto que los une, el modo Dynamic Auto, la conexión de manera efectiva se convierte en un access. ¿De acuerdo? Cuando el puerto de un switch está en Dynamic Auto y el del otro switch dice que es un Dynamic Disable, ese Disable significa o quiere significar que el switch que tiene ese puerto en ese modo desea que la conexión sea una troncal, sea un trunk. Entonces, ante un modo dinámico automático y un modo dinámico que desea ser un trunk, ¿qué se consigue? El trunk, ¿no? Un trunk, efectivamente. ¿Vale? Si un switch tiene forzado el modo en un puerto a trunk y se conecta con otro switch que le da igual, que tiene un Dynamic Auto, ¿qué conseguimos? Otro trunk. Otro trunk. ¿Vale? Y si tenemos un switch con un Dynamic Auto y el otro forzado a un access, ¿qué conseguimos en esa conexión? De acceso. Un access. Perfecto. ¿Qué nos ocurre cuando tenemos un Dynamic Disable y un Dynamic Auto? Pues es la misma situación que teníamos aquí, pero puesta al revés. Tenemos un trunk porque el Dynamic Disable lo que pretende hacer siempre es conseguir líneas en modo trunk. ¿De acuerdo? ¿Qué tendremos cuando en los dos extremos hay un Disable? Un trunk. Los dos quieren ser trunk, con lo cual tenemos ahí un troncal. ¿Qué ocurre si unimos un Disable con un trunk? Trunk. Pues tenemos ahí otro Donald Trunk. Y cuando unimos un Disable a un access, Ahí daría error, ¿no? no. El problema no se produce porque hay un switch que quiere ser un Disable, pero si alguien tiene la obligación de convertirlo en un trunk, cede y se convierte en un access. Ah, ¿De vale. acuerdo? Quiere ser Disable, pero si no tiene más remedio, pasa a ser access. Claro, Salva, porque el otro es access ya. Y el Claro. otro quiere serlo, pero como el otro es access, no puede. Claro, es que el que es access no puede cambiar. El que está ya en modo fijo access no tiene un posible cambio de opinión, mientras que el Disable lo desea, pero a veces el deseo no se cumple. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos un Dynamic Auto y un trunk. Ya lo teníamos de antes, ¿verdad? Un trunk y un Dynamic Sí, Auto, trunk. con lo cual se convierte en un Trunk. trunk. Si tenemos un Dynamic Disable y un trunk, un trunk. Si tenemos un trunk y un trunk, ahí no hay ningún tipo de duda, ¿verdad? Trunk. Bueno, aquí viene la... Aquí tenemos el problema. Si uno quiere ser un access y el otro quiere ser un trunk, ¿quién gana? Pues no gana nadie. Yo creo que el trunk, pero...
no gana nadie, se produce un error. Ese puerto queda inhabilitado en los dos switches. Por tanto, no se establece ningún tipo de conexión a través de esa línea entre los dos switches. Ya veis por dónde van a venir algunos de los errores. Sí. Vale, si tenemos un Dynamic Auto y un Access, ¿qué tendremos? Un access. Un Access. Si tenemos un Dynamic Disable y un Access, tendremos Acceso. Un access. Access. Y si tenemos un Trunk y un Access, Error. error. Y de nuevo, si tenemos un Access y un Access, Pues access. Access. Vale, ahí tenemos todas las posibles combinaciones. Y como vemos, hay dos combinaciones que se dan de tortas. Cuando uno es un trunk y el otro es un access, o cuando uno es un access y el otro es un trunk. Bueno, es la misma situación puesta de un lado o del otro. Vale, pues ya tenemos los tres tipos de problemas que se van a producir. Estos los subiré también. De hecho, os los subo ya mismo aquí al Discord. Modos dinámicos. Ya lo tenéis que tener. Creo que ha entrado Kerly. Le voy a poner el rol de alumna. Así, si quiere unirse a la sesión, puede hacerlo. Vale. Pues por tanto, habíamos dicho que los posibles problemas que vamos a tener son problema de inconsistencia en la VLAN nativa, problema del filtrado de las VLAN en los trunks, es decir, que no se permitan todas las VLANs, y el tercer tipo de problema que podemos tener es un problema de modos dinámicos incompatibles. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos esta no es, un tercer caso que os paso ahora mismo por Discord también. Cierro esto. Tenemos un tercer caso que es situación 3. Os la paso por aquí. Os debe ir llegando. ¿Tenéis la red ya? Sí. Sí. Vale, pues aquí tenemos de nuevo una situación donde supuestamente PC1, PC4, PC7 están en la misma VLAN, PC2, PC5, PC8 están en la misma VLAN, PC3, PC6 y PC9 también están en la misma VLAN. Vamos a comprobar el direccionamiento, lo vemos en las tarjetas. El PC1 tiene la 172.17.10.21/24. El PC4 también está en la misma VLAN, está la 17.10.24/24. Y el PC7 están en la misma VLAN que los otros dos, la 172.17.10.27/24. En teoría, entre estos PCs debería haber conectividad, ¿verdad? En teoría. En teoría. Vamos a ver si se cumple. Pues aquí la teoría nos falla. Vamos a ver entre PC1 y PC7. Nos vuelve a fallar. Y entre PC4 y PC7 también nos falla. ¿Vale? Hay que escalar el problema. En PC2 tenemos la dirección IP
la 2021, a ver si se para, /24, la misma red en PC5, la 2024/24, y la misma red en PC8, la 2027. Vamos a ver si ahí tenemos problemas de conectividad o no. De PC2 a PC5 tampoco va. De PC5 a PC8 no va. Y de PC2 a PC8, vaya, hemos tenido suerte. Sí que va. Bueno, un problema que no tendremos que solucionar, porque se está funcionando, ¿verdad? Y vamos a ver qué tenemos en PC3. La 172.17.30.21. En PC6 la 30.24. Y en PC9 la 30.27 había visto. Vamos a ver si aquí tenemos suerte o no la tenemos. PC3 a PC6 nos falla. De PC3 a PC9 nos falla. Y de PC6, de PC6 a PC9 también nos falla. Con lo cual, pues solo hemos tenido suerte en una de las operaciones de comprobación, ¿verdad? Que era de PC2 a PC8. Todo el resto tenemos problemas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaríais? Comprobando VLANs. Comprobando VLANs. Vamos a hacerlo en S2. Ya nos está dando un error por la pantalla, ¿vale? Nativa. Nos está dando aquí un problema de nativas. Ya tenemos ahí una buena pista para empezar a resolver algo. Show VLAN brief y vemos que tenemos las VLANs, la 10, la 20, la 30 y los puertos son para la 10 el 11, para la 20 el 18, para la 30 el 6. Vamos a hacer un show IP interface brief y vamos a ver que tenemos efectivamente arriba la 6, tenemos arriba la 11 y tenemos arriba la 18. Por tanto, no nos hemos equivocado en las interfaces. Aparte tenemos la 1 arriba y seguramente esa 1 va a ser la troncal. En cualquier caso, vamos a comprobar qué tenemos en la troncal, ¿os parece? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Show. Interfaces. Trunk. ¿Vale? ¿Y qué nos está diciendo? Que el FA01 es una troncal. Trunking. Y nos está diciendo que su VLAN nativa, ¿cuál es? La 1. La 1. Además nos está diciendo que las permitidas son la 1, la 10, la 20 y la 30, ¿verdad? Sí. Bien. Quedaos con el dato. Tenemos que la nativa es la 1 y que los puertos están correctamente configurados en sus VLANs correspondientes, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Por dónde seguimos? ¿Por Pues S1? por S1, sí, arriba. Vamos a S1. Aquí nos está diciendo también que un problema La nativa será diferente. con la nativa. Vamos a ver si damos con ese problema y empezamos a solucionar algo. Show VLAN brief. Nos está diciendo que tenemos las mismas VLAN que antes, la 10, la 20 y la 30, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué puertos tenemos en marcha en este switch.
tenemos arriba el 1, el 2 y el 3, que van a ser los 3 puertos troncales, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a ver cuál es el estado de las troncales. Show, Interfaces, Trunk. ¿Vale? Y en esas troncales, ¿qué se nos dice? Que son los puertos 1, 2 y 3. Pero fijaos en lo siguiente. ¿Qué tenemos? Que la La nativa diferente. como la 30. La nativa es la 30. Y en el Switch 2 había puesto que la nativa era la 1. Pues algo tenemos que hacer. ¿Dónde lo tenemos que hacer? ¿En Switch 1 o en Switch 30, o en Switch 2? En el 1, porque la 30 era de otra VLAN, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la 30 como nativa para 3 puertos, mientras que en el otro solo teníamos un puerto. No, pero la VLAN 30 no es la de administración. Bueno, en este problema puede ser la administración como administradores de la red. Y a lo mejor como administradores de la red nos interesa que sea nuestra nativa. Sí, por la nativa, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Con lo cual, bueno, podríamos hacerlo de las dos maneras. O en Switch 1 poner la VLAN 1 como nativa o en Switch 2 poner la VLAN 30 como nativa. Yo creo que lo suyo sería poner en Switch 2 la VLAN 30 como nativa. Creo que es lo más adecuado. Vamos a hacer ese cambio en el puerto FA01, creo que era, FA01 del Switch 2. Y vamos a poner SwitchPort Trunk Native VLAN 30. Y a ver qué pasa. Que nos está diciendo que se ha restaurado la consistencia. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Pues vamos a ver cuánto de bueno tenemos en eso. Vamos a ver si de PC1 tenemos pings. Ese problema no lo hemos resuelto. ¿Vale? Por tanto, no teníamos un problema de nativa en PC1. Era de suponer, porque PC1 no estaba en la VLAN 30, ¿verdad? ¿Qué PCs estaban en la VLAN 30 que es la nativa? PC3. Es el 3, el 6 y el 9, creo. 3, 6 y 9. Bueno, vamos a ver por ahí si tenemos alguna cosa resuelta ya. Antes no había conexión entre ninguno, ¿verdad? No, era PC2 y PC8 creo que tenía. Efectivamente, el 2 y el 8 sí que tenían. Vamos a ver si PC3 y PC6 tienen conectividad. Uf, pues todavía no tenemos conectividad. Algo más está fallando. A ver con el 9. El PC3 y el PC9, ahí sí. Ahí ya tenemos... Sí, falla el de... Ya hemos resuelto uno de los problemas. Y vamos a ver si entre PC6 y PC9 tenemos conectividad. No, ahí no tenemos conectividad. Falla la línea de S3. Vale. La troncal de S3. Vamos a ver la troncal de S3 con S1, qué problemas puede tener. ¿Vale? Abrimos S3, vamos al CLI. No hemos comprobado las VLANs en S3 a todo esto. Hemos comprobado en S2 y en S1, pero en S3 todavía no hemos comprobado ningún tipo de problema con las VLAN. Entonces vamos a ver. Show VLAN brief. Y tenemos ahí más VLANs que en el otro. Tenemos una nativa que es la 99. ¿Lo veis? Vamos a ver si tenemos algo más. Vamos a hacer un show interface trunk. ¿Y qué pasa? No tiene, ¿no? Que no hay trunks. Por tanto, ahí tenemos un segundo problema. En teoría, en S1 sí que cuando hemos hecho un show interfaces trunk nos ha dicho
que hay un trunk en el FA02, y en el FA03 y otro en el FA01, que ya lo habíamos resuelto. Veamos en qué puerto está conectado el S3. El S3 está en el FA03. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Configurarla como trunk, la FA. Vamos a ver cómo está configurado el puerto el FA03 del S3. Bueno, vamos a verlo primero en el S1 con Show Interfaces FA03 Switchport. Y nos está diciendo que en modo administrativo es un trunk. Eso está bien. Y el modo operacional para él es un trunk. ¿Vale? Aparentemente está bien. Vamos a ver qué pasa en S3. Show Interfaces FA03 Switchport. Ups, ¿qué pasa aquí? Que nos está diciendo que el modo administrativo es Access y el modo operacional es Access. Por tanto, ¿cuál es el tipo de problema con el que nos estamos encontrando? Error. Un error. Estamos en la situación esta, un Access contra un trunk. Por tanto, ese puerto realmente no está funcionando, no está pasando tráfico. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Podemos poner S3 a auto o a trunk? Vamos a poner S3 a trunk, que es lo más recomendable. ¿Os aparece? Sí. Vamos a ver, config terminal, seleccionamos FA03 y hacemos un switchport mode trunk. ¿Vale? Ya de entrada se nos ha convertido en un trunk. Vamos a adelantar el tiempo. Y vamos a hacer do show interface FA03 switchport. Y ahora nos está diciendo que efectivamente es un trunk. ¿Vale? Con lo cual, pues ahí hemos solucionado ya algún tipo de problema. Y además nos está diciendo que la VLAN nativa, ¿cuál es? Aquí lo vemos también. A1. ¿No? A 30. La 30. Ah, vale. Sí. La 30. Con lo cual, hay una coincidencia también de nativa, ¿cierto? Sí. Podemos verlo también con do show interfaces trunk. Y nos está diciendo que la FA03 está en modo troncal y su nativa es la 30. ¿Ok? Vamos a ver si hemos solucionado algún problema más. Entre el PC1 y el PC4, voy a borrar esto, que no había ping, ahora ya tenemos ping. ¿Ok? Problema resuelto en este caso. Vamos a ver entre PC1 y PC7 no va a haber ningún cambio porque no hemos actuado sobre este switch. Con lo cual, si antes no funcionaba, ahora funcionará. ¿Puedes repetir que se te ha cortado? Sí, decía que si hago el test entre PC1 y PC7, ¿habremos solucionado el problema? No. No lo habremos No, solucionado. porque has tocado el otro. Hemos tocado solo S3, en S4 no hemos tocado nada. Voy a lanzar la prueba y tiene que seguir fallando. Entre PC2 y PC5 antes no había conectividad y ahora sí que la tenemos. Entre PC3 y PC6, que antes no teníamos conectividad, ahora sí que la tenemos. ¿Lo veis? Sí. Con lo cual, toda esta sección ya la tenemos resuelta. ¿Entendido? Sí. Vale, nos falta resolver algún problema por este extremo de aquí. Vamos a seguir haciendo pruebas de conectividad
Y entre PC4 y PC7 no va a haber conexión. Nos ha fallado. Vamos a ver qué pasa entre PC5 y PC8. Nos funciona. Ya tenemos entre PC2 y PC5 y PC8 conectividad. Y vamos a ver entre PC3 y PC9 que también tiene éxito. Por tanto, hemos solucionado mucho con lo que hemos hecho, ¿verdad? Solo nos está fallando esto de aquí, el PC7. Vamos a ver en PC4, perdón, en Switch 4, qué es lo que tenemos. O sea, CDI. ¿Qué VLANs tenemos? La 10, la 20 y la 30, que son las que nos hacen falta. Las mismas que teníamos en S2, en S1, en S3 teníamos alguna más, pero que luego no se usaba. Y el PC7 está conectado a la línea FA011, ¿verdad? Sí. Esa línea FA011 pertenece ¿a dónde? A la VLAN 10. Vale, por tanto, PC1, que también estaba en la VLAN 10, ya lo habíamos comprobado, PC4, que estaba en la VLAN 10, y PC7, en teoría, deberían poder transmitir información. Vamos a comprobar que el estado de la troncal, ¿verdad? Porque si no es por VLANs y no es por puertos, vamos a seguir comprobando por troncales. Ahí hemos comprobado, en primera instancia, que las IP son correctas. Hemos comprobado que las VLAN son las mismas. Hemos comprobado que los puertos están en la VLAN correcta. Nos falta abordar la troncal. Por tanto, vamos a hacer en S4 vamos a hacerlo primero en S1, un show interface strung. Y vemos que todas están en modo troncal, la 1, la 2 y la 3, con la VLAN 30 como nativa. Este concretamente es el puerto 2, ¿vale? Y que están permitidas todas las VLAN, la 10, la 20, la 30 y la 1, ¿verdad? Sí. Veamos lo mismo en S4. Show interfaces trunk. Y vemos que en S4 tenemos el puerto 2 como troncal, su nativa es la 30, correcto. Pero ¿qué VLANs están permitidas? Ya, falta la 10. La 20 y la 30. Sin embargo, la VLAN 10 no está permitida en el troncal. ¿Qué tendremos que hacer? Permitirla, ¿vale? Y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo con una lista donde se incluya a la 10 o podemos hacerlo eliminando el filtro. ¿De acuerdo? Vamos a solucionarlo. Vamos al modo de configuración global. Seleccionamos el puerto FA02. Y lo que vamos a hacer ahora es... ¿Cómo lo hacemos? ¿Borramos el filtro o añadimos la VLAN 10? Añadir. Vamos a añadir la VLAN 10. Por tanto, en realidad lo que tenemos que hacer es una lista nueva que incluya la 10. Ah, no se puede añadir, o sea, se lo tiene que hacer entero. En principio en el packet tracer lo tenemos que hacer con una lista entera. Trunk, allow VLAN 10, 20, 30. De acuerdo, hemos permitido esas tres VLAN. Adelantamos el tiempo y vamos a disparar de nuevo el evento este que está fallado entre el PC4 y el PC7. Y ahora ya tienen conectividad completa. Vamos a borrarlo todo y vamos a comprobar lo que nos faltaba entre PC1 y PC7. Correcto. Y ahora ya, en teoría, tenemos toda la red sin ningún tipo de problema. Entre PC2 y PC5 también. Entre PC5 y PC8. Entre PC3 y PC9. Entre PC6 y PC3.
Es decir, hemos resuelto con éxito toda la problemática, toda la casuística que habíamos tenido en esta red. ¿Ha quedado más o menos claro cuál ha sido el proceso para solucionar los problemas? Sí. Sí. Vale, pues recapitular, y con esto más o menos vamos a ir cerrando la sesión. Un poquito más corta que ayer, pero creo que es suficientemente larga. En primer lugar, hemos visto que a veces podemos suponer que el problema es un problema con la VLAN, pero en realidad se trataba de un problema de direccionamiento IP. Si tenemos todas las VLANs correctas, pero tenemos las IPs mal puestas, evidentemente en capa 3 no va a haber comunicación. Con lo cual, lo primero que tenemos que resolver es el problema en capa 3, poniendo las direcciones IP correctamente. Después, se han producido problemas en la VLAN. ¿Qué tipo de problemas hemos tenido? Hemos tenido problemas en que en algún switch no estaban todas las VLAN. En otros casos ha ocurrido que un puerto que supuestamente debía estar en una VLAN estaba en otra VLAN, con lo cual la máquina que había ahí conectada no tenía interacción con los miembros de la VLAN donde supuestamente estaba ella conectada. Y el tercer tipo de problema es que una máquina que estaba conectada y funcionando en una VLAN de cierto switch, pues en ese switch se ha hecho una configuración y se ha eliminado la VLAN sin eliminar el puerto de esa VLAN o sin cambiar el puerto a otra VLAN, con lo cual el puerto ha quedado sin ningún tipo de conectividad, en una especie de agujero negro. Y después, el tercer tipo de problemas ha sido con las troncales. Y los tipos de problema con las troncales ya los habéis visto. El primero, que la VLAN nativa no estaba correctamente definida en los dos extremos, por tanto, aquellas máquinas que hacían uso de la VLAN nativa no tenían conectividad si se encontraban en switches remotos. El segundo problema se ha dado debido a modos de configuración dinámica del DTP incompatibles entre switches, lo que significa que en algún switch habríamos puesto el puerto en modo troncal y en el otro extremo el puerto en modo acceso, produciéndose por tanto un error de configuración dinámico. Y el tercer tipo de problema lo tendríamos en las VLAN que están permitidas en un enlace troncal. Puede ser que en algún switch filtremos más de la cuenta y no dejemos pasar cierto tráfico de alguna VLAN, con lo cual ese tráfico no se transportaría a los puertos de acceso correspondiente ni a ningún otro switch que hubiese más allá. ¿De acuerdo? Con esa amalgama de problemas que hemos ido viendo uno por uno, estarían resueltos prácticamente todos los problemas que se suelen producir en las VLANs en mayor o menor medida. No sé si tenéis alguna cuestión al respecto. No, la verdad es que estaba muy bien explicado. Vale, perfecto. Pues simplemente comentar, para finalizar el apartado tendríais que hacer los ejercicios obligatorios, el Packet Tracer 6237 que tenéis aquí en el PDF y el 6238, ¿de acuerdo? Como estamos en un periodo un poco especial y queremos hacer un seguimiento un poco más estrecho, un poco más al día a día que el que podemos hacer en clase, que nos vemos cada día y es más fácil resolver dudas inmediatamente, como este apartado ya está finalizado, esos Packet Tracer
tendrán que entregarse el martes que viene, pues dentro de una semana, como siempre, antes de las 12 de la noche. En teoría tendríamos una clase más el jueves, pero este jueves es festivo, con lo cual puente de reclusión en casa. Y la próxima sesión va a ser una sesión no presencial el día 23. Cuando digo no presencial, tampoco va a ser una sesión como estas que hemos hecho ayer y hoy, sino que va a ser una sesión el día 23 donde podéis dedicarla, si queréis, a hacer los packet tracer, el 6237 y el 6238, y yo estaré online y disponible en la plataforma, por si tenéis alguna duda para preguntarme, pero no va a ser como una sesión de clase donde haríais ejercicios. En cualquier caso, si tenéis alguna duda antes de esa sesión, también me la podéis consultar y a través de los medios que tenemos, pues trataré de contestarla. No sé si tenéis alguna cuestión más o si lo dejamos ya por hoy. Sí, Salva, tengo una sobre el comando switchport trunc. Sí. Cuando tú, por ejemplo, pones en la interfaz switchport mode trunc a los dos puertos del switch y del otro switch, Sí. habilita todas las VLANs por ese puerto, ¿no? Pero luego, si lo vuelves a poner con el allowed, Sí. elige las VLAN que quieres. Efectivamente. Con el allow to VLAN lo que estás filtrando, estás diciendo exactamente qué VLANs permites que se pasen a través de ese enlace troncal. Solo pasarían aquellas que tú hubieses puesto en la lista. Vale, ok. ¿Más cuestiones? No. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos virtualmente. Cuidaos mucho, no salgáis a la calle y ya sabéis cuáles son las recomendaciones. Nos vemos el lunes para cuestiones y dudas que podáis tener en la resolución de vuestras prácticas. Un saludo. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes, Salva. Buenas tardes, chicos. Venga.